Gracias y qué gusto estar aquí otra vez, siempre es muy padre, me pone mucho nervio, pero es muy padre compartir la palabra de Dios y qué honor pues poder hacerlo. Y como bien dijo Paco, vamos a empezar o estamos arrancando ya una serie que se llama Reflejos. Por eso también tienen que ver lo del enneagrama y todo esto que vamos a estar viendo. Febrero está con muchos eventos, con muchas cosas. Vamos a analizarnos, vamos a autoconocernos, vamos a saber qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, porque a veces reaccionamos de ciertas maneras. Y qué mejor que empezando con esta serie de reflejos. Y vamos a iniciar, voy a leer un versículo y oramos bien rápido. Yo lo hago para quitarme tantito el nervio, soltar más palabras. Pero vamos a leerlo. 2 Corintios 3, 17 al 18, en su traducción al lenguaje actual. Sobre este verso va a ser todo el estudio que les voy a estar pues compartiendo. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y esta es la parte que a mí más me encanta. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Y vamos a orar bien rápido. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Dios, cambia nuestra vida. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, Dios. Y sé, Dios, que vamos a poder entender tu palabra, vas a abrir nuestros ojos, Señor, y de verdad sé que vamos a ver el cambio, Dios, y vamos a ver tu mano en nuestra vida, en nuestra familia, Dios, porque a ti te ha placido hacerlo de esa manera. Tú siempre quieres cambiar nuestra vida y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ya se me quitó más o menos el nervio. Y bueno, yo consultando qué era un reflejo, investigué un poquito y es algo que muestra o expresa de manera clara algo, especialmente una cualidad o una característica. Entonces, en base a esta definición, yo pude identificar que pues nosotros siempre estamos reflejando cosas. Siempre estamos reflejando gustos, siempre estamos reflejando hábitos, conductas, siempre hay una apariencia que estamos reflejando y por eso la gente puede decir, de seguro a Paco no le va a gustar ciertas cosas, o ya vi que la señora tal, no le digas de esa manera, o se ve que es bien quisquillosa. Y siempre estamos reflejando cosas. Podemos reflejar costumbres, podemos reflejar hábitos, y esto es lo primero que las personas notan. No sé si te has fijado, entra una persona a un cuarto, a una sala, y hasta se siente como una vibra bien rara. Y es que esa persona está reflejando la esencia de quién es o lo que está llevando en su corazón. A veces simplemente una persona puede cargar por completo el ambiente de la habitación y hacerlo muy duro, muy densa el ambiente. Pero también hay personas que al estar en un lugar lo cambian por su alegría, por lo que contagian, bla, 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 bla. Y es que eso que reflejamos es la esencia de quiénes somos o lo que traemos en nuestro corazón. Y eso a veces no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque lo hemos venido aprendiendo desde la infancia, aprendiste de tus papás ciertas cosas, o la vida te llevó a aprender y adoptaste, se impregnaron en ti ciertas cosas y por eso andamos reflejando cosas bien raras y a veces pudiéramos decir, es que no sé, porque siempre que me dicen esto, reacciono de tal manera, me siento expuesto, siento que me quitaron mi armadura y me pueden apuntar y disparar. Podemos sentir muchas cosas y a veces, aunque oremos, aunque digamos, Dios, es que ¿por qué esto? Y nos da fuerza, de repente sucede nuevo y lo sentimos. Y es porque ya tenemos una carga en nosotros. Pero hay un problema podemos decirlo, en las iglesias o en la gente que conoce de Dios, y es que el problema es que creemos mentiras y no siempre las mentiras son mentiras. Hay mentiras que las podemos adoptar al grado que se vuelve una verdad. Entonces viene una mentira del mundo, viene una mentira del diablo, viene una mentira que tú mismo diseñaste y el problema de nosotros es que lo creemos. Y entonces lo difícil de cambiar, pero que sí se puede cambiar, es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ahí estás anotando, es una frase que la puedes poner ahí. Y es que es complicado porque imagínate, hay una sociedad, hay un mundo, hay una cultura que te dice que tienes que vestirte de cierta manera, tienes que hablar de cierta manera, tienes que tener tanta cantidad en tu cuenta de banco, tienes que hablar, tienes que comportarte de cierta manera y luego todavía lo sectorizamos más. Si no fumas no puedes entrar a ciertos lugares, si no tomas y no te gusta el ambiente de ese estilo no puedes entrar a ciertos lugares o a otros sí puedes entrar. El mundo te dicta que no eres bienvenido
o no eres apto y no eres acepto si no cumples esos requisitos. Y siempre esta sociedad y el mundo te va a estar dictando que debes de ser de cierta manera, debes hacer esto, porque si no lo haces de verdad, tú ya no cuadras en esta ecuación, tú ya no cuadras en este mundo, y podría ser marcado como un bicho raro, pero yo creo que en Dios tú y yo fuimos llamados a algo más grande, algo más impresionante, y no solamente reducir lo que es la vida o lo que somos o la esencia de lo que tenemos a lo que el mundo dicta. Y después de esta serie que Paco nos compartió acerca de propósitos, vimos algo muy interesante y solamente quiero recordar 3 puntos que vimos. No sé si se acuerdan que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, reconocer nuestros recursos y saber en dónde ponemos nuestra confianza. Y Paco compartió un versículo acerca de los discípulos que llegaron ahí y que le habían robado unos peces y unos panes no sé si a un niño, pero a alguien se lo quitaron. Y eso fue lo que le presentaron a Jesús. Y yo pensando en este tema acerca de reflejar cosas que llevamos en nuestro corazón y la esencia de nuestra vida, es que también nosotros tenemos que reconocer los recursos espirituales, emocionales y de nuestro ser. A veces es muy fácil sí reconocer los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos con los que contamos, pero ¿cuántas veces hemos examinado nuestras emociones? ¿Cuántas veces hemos detenido la vida un momento y decir, ¿por qué hice esto? ¿O por qué reaccioné esto? ¿O por qué habrá reaccionado tal persona? Entonces creo que es bueno también nosotros reconocer los recursos internos que nosotros tenemos. Y es que Paco también nos hablaba acerca del ego y de la soberbia, no sé si lo recuerdas. Y parte de esto es que el ego y la soberbia nos deshabilitan para poder hacer un montón de cosas. Y si tú más o menos le pusiste atención, dirías, yo se ve así. Creo que sí la estoy regando. Pero no es la intención que te sientas mal, no es la intención de verdad deshabilitarte, sino de reconocer que también hay ego en mí, también puede haber soberbia en mí. Hay cosas que no están bien en mí. Pero el primer paso, o lo que sigue después del reconocimiento, es que yo tengo libertad para poder acercarme a Dios. Ya reconozco mis recursos, soy así. Estoy pensando esto, tengo esto que de verdad no está tan chido, no está bien. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? ¿Qué puedo hacer? Ok, Dios, tengo esto, reconozco mis recursos, pero sé que si le expongo a Dios mis recursos, Dios puede hacer algo más. Entonces, después de que nosotros podemos acercarnos a Dios, se genera esa confianza en Dios que realmente nuestra vida necesita. Entonces, el primer paso para todo esto es reconocer. Y mucho de todo esto va a ser reconocer, porque cuando yo le reconozco delante de Dios mis problemas, las cosas que llevo dentro, de verdad soy el candidato perfecto para que Dios haga algo en mi vida. Y probablemente tú puedas tener una definición acerca de Dios, porque tú y yo estamos viviendo diferentes temporadas en la vida. A lo mejor para ti Dios ahorita es tu Padre bueno, a lo mejor para ti Dios ahorita es tu mejor amigo. Y Dios siempre se presenta en temporadas de nuestra vida y todos pudiéramos darle una definición a Dios diferente. Pero cuando reconocemos que lo necesitamos de verdad, ese es como un lenguaje universal. Porque siempre tú y yo estamos, o nuestra alma está diciéndonos que necesita acercarse a Dios, que necesita de Dios. Y es que este es un proceso. Y no sé si a ti te ha pasado que ya en esa parte de reconocer a Dios y que quieres acercarte y que tienes confianza en Él, lees un versículo y dices que Dios es santo y como Dios es santo, ¿yo debo de ser? Santo. No lo cumplo. No lo voy a cumplir y está bien cañón, porque si Dios es santo y Dios es el estándar más alto y dice que yo también debo ser de esa manera, pues está cañón. Y pudiéramos tener esos conflictos a veces y pudieran predicarnos en las reuniones, en la iglesia, o ver predicaciones, o inclusive tú leyendo tu Biblia y dices, no lo voy a llegar. No la llego, pero yo también digo que debemos de ser perfectos como Dios dice que es perfecto. Entonces a veces podemos generarnos esa incertidumbre de yo no puedo alcanzar ese nivel que Dios está pidiendo, yo no alcanzo esa supuesta santidad que tanto me han dicho. Pero como los discípulos sí podemos reconocer, Dios, creo que no la llego, pero quiero intentarlo. Y esa es la parte de reconocer, que tú puedes, o está ese camino abierto para que tú puedas acercarte a Dios y Dios es el que se encarga de enderezar nuestros caminos una vez que nosotros le reconocemos. Pero el problema de todo esto es que caemos en el trillado, así soy y qué.
Entonces se vuelve un conflicto y no es conflicto para Dios obrar en nuestra vida, pero sí es conflicto para nosotros, porque cuando nosotros le respondemos a Dios con el trillado, así soy y nadie me va a cambiar y es que así siempre he sido toda mi vida, de verdad lo que sucede es que tú y yo creamos un personaje y a veces nos ponemos máscaras. Y te quiero leer lo que dice Santiago 1 del 22 al 24 en la Nueva Traducción Viviente. Y ahí me va a ayudar Chuito en las pantallas y dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, te alejas y te olvidas de cómo eres. Y yo dije, yo cuando lo leí, la neta, dije, pues, o sea, si yo me veo en el espejo, sí sé cómo visto, sí sé qué traigo. No estoy tonto. Pero hoy que me bañé bien temprano y me estaba peinando, yo me levanto bien temprano, entonces cuando me baño con agua muy caliente y lleno todo el baño, se llena de vapor y en el espejo no se ve muy bien. Entonces, como a mí me vale un poquito, solo le hago así. Y tengo un peine chiquitito y según yo me peino, porque ni traigo lentes tampoco y tengo miopía y astigmatismo. Según yo me peino, ya me arreglo toda la onda, voy para el trabajo, desayuno y tengo que regresarme a lavar los dientes. Cuando voy a lavarme los dientes digo, chis, no me peiné nada bien y traigo un desorden. Entonces ahí fue cuando entendí este versículo. Porque, no sé si me puedes apoyar con la foto del espejo. A mí me pasa muchas veces eso, que realmente no me di cuenta de cómo iba. Y es que así sucede con la palabra de Dios. Vamos, nos vemos y decimos, está bien. Pero pasan muchas cosas después de que te ves por primera vez en ese espejo. A lo mejor ese espejo fue cuando conociste primeramente a Dios y dijiste, siento bien padre, está todo muy bien, ese es el plan que Dios tiene para mi vida. Y te fuiste y viviste la vida y te metiste en un chorro de problemas, en un chorro de broncas. Y no es hasta que dices tú que estás bien, que todo va bien, que Dios te habla, que eres profeta de las naciones, vuelves de nuevo y dices, no manches, no estoy del todo bien. Sí había cosas que ponerle atención. Y cuando me pasa eso, pues ¿qué hago? Lo normal que cualquiera hace es peinarse. Pero el problema es que muchos cristianos y gente que conocemos a Dios caemos en el conformismo. El error de todo esto es que tú y yo podemos caer en el conformismo de decir, está bien, no pasa nada, me veo bien, toda mi vida con Dios está bien, sé muchos versículos, escucho podcasts que ya están muy de moda, esos me llenan, me nutren el alma, pero jamás leo la Biblia porque tengo el podcast. Ya no oro porque tengo las prédicas ahí en YouTube y me llenan y se siente bonito. Claro que se va a sentir bonito. Claro que te va a llenar porque es palabra de Dios. Pero el problema es que caemos en el conformismo y ya ni siquiera sabemos que tenemos que ponerle atención a esas cosas en nuestra vida. Porque ya caemos en, sí voy a la iglesia, sí voy a las reuniones, hasta yo sirvo, soy voluntario, hasta ya me van a poner a predicar, hasta voy a participar en los talleres y un montón de cosas, pero realmente no tomamos el tiempo para volvernos a mirar en ese espejo. Y no solamente se trata de oír una palabra, no solamente se trata de leer la Biblia, sino se trata de identidad. Porque empezamos a perder la imagen de quién realmente somos y quién realmente Dios nos está llamando a ser. Y es que este tema se trata de que en Jesús encontramos identidad, se trata de que en Jesús encontramos propósito y vamos a encontrar siempre más de lo que imaginamos y de lo que siempre soñamos. Y entonces cuando tú vuelves a mirar ese espejo, las cosas empiezan a tener sentido, porque a veces no hacemos ese examen de reflexión. Pero cuando lo hacemos, cuando nos volvemos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? De verdad, cosas empiezan a tomar sentido. No sé si a ustedes les ha pasado una mala temporada, a lo mejor espiritual también, se vuelven a acercar con Dios y dicen, solo me faltaba orar, solo me faltaba adorar un momento. Y es que a veces así son las cosas. Cuando nos volvemos a acercar con Dios y realmente reflexionamos en esto, las cosas cambian. Y ya no se trata de, como el versículo decía, que no solamente escuchen la palabra de Dios y no solamente obedézcanla, porque hasta el obedecer es como, entonces tengo que hacer 100% vista ciega y si Dios dice esto, es esto. Pero no lo entendemos. Entonces cuando Dios cautiva mi corazón, reconozco, me vuelvo a mirar en el espejo y ese espejo a veces es su palabra. Entonces cuando yo lo veo ya no se trata solamente de una obediencia ciega, no se trata de un es que Dios dice y tengo que hacerlo. Se trata de que Dios convence y atrapa mi corazón.
Entonces la obediencia se vuelve algo intencional, se vuelve algo voluntaria, se vuelve orgánico. No es un debo ser, es un quiero ser y quiero hacer, porque Dios ha convencido nuestro corazón, porque Dios ha atrapado nuestro corazón. Y el error es el conformismo, creer que ya sé suficientes versos, creer que mi vida ya va demasiado bien, o solamente la dejo ahí porque pues ni está tan mal, ni está tan bien. Y ese es el error que pudiéramos cometer. Pero el problema de no vernos en este espejo es que creamos ese personaje que yo les decía y nos ponemos máscaras. El problema siempre son las máscaras, porque como este mundo o tu familia te dijo que tienes que ser de tal manera que tú solito puedes, y si no puedes, pues a ver cómo le haces y lo arreglas. Entonces pues obviamente cuando me presente con Dios yo voy a tener una máscara de autosuficiente. Y cuando le diga a Dios, es que tú todo lo puedes hacer, pero no va bien, es que no lo necesito, yo puedo hacerlo. Y nos podemos poner máscaras de felicidad. Hay mucha gente que tiene máscaras de felicidad. Si no, como dijo Paco, checa Instagram. Todos parecen felices, todos tienen el cuerpo ideal, con sus filtros. Hay filtro adelgazador de rostros, lo necesito. Yo tengo un amigo que usa su filtro adelgazador y se ve tan bien, pero ya cuando estamos de juntos, está cachetoncito y con muchos granitos. No es él. Y ves gente viajando, a lo mejor publicó la foto del viaje de hace 3 años, pero la publica y le pone un texto bonito y dices, yo quisiera eso, y parecen vidas felices, pero no conoces cómo están. Yo sé que muchos de mis amigos que parece que la están pasando súper bien en la fiesta, realmente tienen demasiados problemas en su casa, porque los conozco y porque son amigos míos. Pero hoy presentan una máscara tan padre y pudieran estar aquí y decir, no, es que yo la vivo súper bien, etcétera. Pero sé que tienen un problema y ellos lo saben. Y es que podemos poner máscaras espirituales si a ti te gusta toda esta onda de Dios. Y en la alabanza pones cara espiritual y es más espiritual si la haces así. Y si oras en lenguas te ves mejor. Y lo cubres porque sabes versículos. Y tienes un versículo para cada cosa. Tiene una persona un problema, acuérdate que Dios es tu proveedor. Y acuérdate que en Cristo todo lo puedes. Y fingimos, y pasa también en liderazgo. Como ya tenemos versos, y si no el más básico, vamos a estar orando por ti. Y ya, de verdad. Y podemos caer en ese error y siempre nos ponemos máscaras de ese estilo. Y es que el problema de la máscara es que tú crees que eres esa persona. Tú crees que eres ese intelectual que sabe de la Biblia. Tú crees que eres ese autosuficiente. Pero realmente por dentro eres un niño delante de los ojos de Dios y que necesita a Dios. Y entonces el problema, me puedes poner el espejo de nuevo, el problema del espejo es que tiene 2 vértices. Y es que cuando tú volteas a ver ese espejo, cuando el mundo te dice quién eres, qué debes de hacer y qué te dice tu familia, realmente es así. No vas a alcanzar a percibirlo de la mejor manera. Y tiene 2 cosas, ese espejo o te miente o te descalifica. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a ver en el espejo y decimos, no me gusta eso que veo? Y el problema de ese espejo es que te descalifica y te dice que no sirves, que no te ves como el que subió la foto a Instagram o en Facebook. No te pareces en nada. Aparte tienes unos kilitos de más. No te ves tan bien. O el problema de eso es que también te miente y te dice, es que tú debes de verte aquí de esta manera, pero ese espejo realmente está así, no te alcanzas a ver de cierta manera, pero hay alguien detrás, por eso me gustaron los piecitos, que te está diciendo cosas, y ese alguien puede ser el diablo, puede ser tu familia, puede ser tú mismo creándote esa mentira, y tu imagen va a estar distorsionada, y jamás vas a poder encontrarle realmente cómo soy o cómo debería ser, porque está roto. Porque no alcanzo a ver realmente cómo soy. Solamente hay esas voces, hasta pueden ser voces en tu cabeza, que te dicen que no sirves, que eres un fracasado, que no puedes, que hay mucha Biblia y mucha oración, pero mírate. Ese es el peor de todos. Y vas a la iglesia y mira tus pecados y todavía vas a ir a poner tu cara en la iglesia. Ese es el peor de todos. Pero ese espejo solamente te va a mentir y te va a descalificar. Quiero leerte lo que dice Proverbios 27:19. Proverbios 27:19 dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y así comencé el tema. ¿Qué cosas le damos chance a que entren a nuestro corazón? Sé que a veces no somos tan fuertes, pero por eso tenemos a un Dios que sí es fuerte. El problema es que viene una voz
y yo no soy tan fuerte y la guardo en mi corazón. Y eso que guardo en mi corazón realmente se vuelve en acciones, se vuelve en palabras. Por eso de la abundancia del corazón, habla la boca. Porque tú y yo a veces lo que viene, lo que vemos, lo que oímos, lo guardamos en nuestro corazón directamente. Y nos convertimos o actuamos en base a lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a decir, ¿qué hay en mi corazón? Y engañoso es, pero por eso lo podemos poner a disposición de Dios para que Dios examine mi vida, examine mis caminos y me haga entender para que ahora sí pueda enderezar mis caminos y yo caminar. El problema es que no hacemos eso, y cuando dice el versículo aquí, como el agua refleja el rostro, ese es un espejo seguro y habla de la palabra de Dios. Y es que a veces leer la Biblia es algo complicado. Simplemente si ya leíste Números, es muy raro y muy tedioso. Son puros nombres y a veces, ¿y esto qué? El hijo del hijo del hijo de la nieta, de la sobrina de tal. ¿De qué te sirvió? Y a veces es frustrante, no le entiendes. Pero más allá de solamente un libro que te da muchos nombres, que a lo mejor pudiéramos entender como que solamente nos dice qué debo de hacer y qué tengo que hacer, es el reflejo más seguro, porque ese libro es palabra de Dios y es Dios mismo expresando su corazón hacia nosotros. Entonces, cuando yo me acerco a ese libro, realmente algo se impregna en mi vida. Aunque no entienda, aunque no le sepa muy bien, pero algo se empieza a impregnar en mi vida. Lo que estoy teniendo cuando yo leo su palabra es un encuentro con Dios. Porque entonces puedo ver que Dios dice que a Él le gustaría que mi vida fuera de esta manera. Reconozco que no lo soy, pero ahora sí puedo acercarme con Dios con la confianza del mundo y decirle, Dios, es que tú dices que eres bueno, tú dices que tienes este plan para mi vida, para mi familia, para mis finanzas, y no lo veo. Solo tengo esto, así como los discípulos. Solo tengo esto, Dios. Pero es importante revisar y exponernos ante su palabra. Y lo mejor que podemos hacer es reflejarnos ante la palabra de Dios, porque no solamente son reglas, no solamente son normas, es Dios mismo hablándonos, es expresando su deseo de amor, de gracia y compasión para nosotros. No se trata de solamente saber el versículo de la gracia, sino se trata de vivir y guardar en nuestro corazón el versículo de la gracia y ponerlo por obra. Y es que Dios también en su palabra entiende que nos podemos distraer, que nos podemos desenfocar. Por eso la Biblia siempre habla de historias de personas que no eran nada perfectas, así como nosotros, que Dios los eligió. ¿Por qué? No sé, pero Dios los eligió. Así como a nosotros nos ha elegido y nos ha dado propósito. Y en esas historias podemos encontrar personajes que la regaron y horrible, más que como la hemos regado nosotros. Y veo a un Dios dándoles otra oportunidad, diciendo, levántate y ve a lo que te había dicho que tenías que ir. Y levántate porque yo estoy contigo. Y levántate porque yo iré a donde tú vayas. Entonces, el problema es que nosotros ponemos ese personaje, esa máscara, y creemos esa mentira que nos deshabilita, que nos impide poder ver como realmente somos. Y quiero leerte el versículo con el que inicié y me encanta. 2 Corintios 3, 17 al 18. Pero ahora que tú has decidido creer en Dios, que has decidido apartar un tiempo, que Dios lo valora mucho, es que dice que tú, porque has decidido creer a Dios, porque tú tienes a su Espíritu Santo y porque tienes a Dios, tú ya no tienes ningún velo que te cubra la cara. Y hablando de velos, ese velo es lo que la gente dice, lo que el diablo dice, que tú creíste, que esa mentira tú la adoptaste como una verdad, es ese velo. Pero ahora que tú tienes a Dios, tú ya no tienes ese velo, ahora puedes ver con claridad. Pero lo mejor dice, somos como un espejo que refleja la grandeza de Dios. Entonces tú ya no fuiste diseñado solamente para compartir vivencias bonitas o hablar siempre de tus fracasos, ahora tú reflejas a Dios. Y no sé si entiendes esta parte de reflejar a Dios. Ahora tú reflejas su grandeza, ahora reflejas su amor, su gracia, su compasión. Y si Dios tiene buenas cosas, también tú vas a tener buenas cosas porque son de Dios, porque se trata de reflejar a Dios. Pero me encanta esto porque dice que quien cambia nuestras vidas, y no sé si Dios te ha cambiado la vida a ti. Y si es necesario volvértela a cambiar, Dios va a intervenir en tu favor para seguir cambiando tu vida. Y lo que me encanta es el cómo. Todos preguntamos el cómo le voy a hacer. El final lo dice: gracias a la acción de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos parecemos más a Él.
Entonces todo esto bonito del tema se trata de su Espíritu Santo, se trata del mismísimo Dios obrando en nuestra vida. Y es que a veces no reconocemos o caemos en el conformismo y ya no nos acercamos a su Espíritu Santo por miedo, por pecados, por errores, porque ya no hay ninguna barrera que te detenga. Cuando era una barrera el pecado, Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo. Entonces quitó la barrera. ¿Cuál es la excusa que nosotros ponemos? Ya se puso espiritual la cosa. ¿Cuál es la barrera que tú y yo ponemos? ¿Cuál es la máscara que tú y yo nos ponemos y por eso no creemos que Dios pueda hacer tal cosa? O ese personaje dice, es que ya no sirves para eso. O si es peor, veo ese espejo y digo, no eres lo que Dios dice que eres. No vales ni un peso, fíjate, mírate, te has equivocado tanto. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar? Pero cuando yo leo la palabra de Dios y me acerco con su Espíritu Santo, y es bueno reconocer que nos sentimos basura, porque a veces así se siente la gente. No sé cómo se sienta, pero así nos sentimos. Yo sí he llegado con Dios a decirle a Dios, me siento lo peor, estoy bien raro. Si tú sabes del enneagrama, me siento desintegrado y el horrible. Y a veces me ha tocado hacer eso, pero realmente cuando yo reconozco que necesito a su Espíritu Santo, Él no dice, ay, te dije que te ibas a equivocar. Te dije. Jesús no es así, sino que Jesús se presenta y rompe ese espejo y quita eso. Por eso me gustó que hay una sillita atrás, porque el reflejo más seguro es el de los ojos de Cristo Jesús. Porque cuando yo me veo en el espejo, en el reflejo de su palabra, de cuando estoy en su presencia, entiendo que soy apto, que soy acepto, que en Él tengo valor, que en Él tengo propósito, que en Él tengo futuro, que con Él las cosas van a ser mejores. Entonces, ese cuadro a mí me encantó porque realmente descubre o desnuda a la persona. Cuando apartamos un tiempo y decimos, Dios, es que soy así. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me va en la vida como me va? Entonces podemos correr a ese reflejo, a buscar eso. Y realmente Jesús empieza a obrar en nuestra vida porque de verdad esa mirada desarma. Desarma, ya no hay nada que poner. Entonces para acercarme, ¿qué puedo hacer? Reconocer mis máscaras. Sí, trato de ser autosuficiente supuestamente y no soy. Entonces lo mejor que puedo hacer es desarmarme un poquito, bajar las barreras. No por motivación, no por nada de eso, ni para mover emociones, sino realmente reconocer que sí soy medio egoísta. Sí me falta. Ha sido una temporada donde yo a veces digo, me falta leer más la Biblia, me falta orar un poco más, me falta un poco más abrazar a mis hermanos, hablarles mejor. Y ahí es donde te desarmas un poquito y de verdad es donde Dios empieza a obrar en nuestra vida y Dios empieza a cambiar nuestra vida, de modo que ese versículo lo podemos leer un poquito al revés. Gracias a que buscamos la acción del Espíritu Santo, Dios cambia nuestra vida, entonces ahora podemos reflejar a Dios. Podemos reflejar su grandeza, su riqueza, su amor, su bondad, su compasión. Y lo mejor de todo es que no solamente lo reflejas, sino que lo vas a vivir. Dios comienza a llenar tu vida de todo eso. Dios comienza a saciar cualquier necesidad. Dios comienza a llenar cualquier vacío. Pero el problema es que queremos saltarnos esa parte. Y no digo que con venir a la iglesia no esté bien, está muy bien, nos llenamos, nos nutrimos, pero de verdad donde la vida cambia y vemos vidas restauradas es cuando hacen eso. Y ese es el reflejo más seguro, porque ese reflejo no te miente, no te juzga. Ese reflejo jamás te va a decir que no sirves. Ese reflejo jamás va a hablar mal de ti, sino que va a hablar todas las bondades que tiene Él para tu vida. Entonces, el problema es ¿qué vamos a hacer? Romper la barrera, quitarnos esa máscara, quitar el espejo que el mundo, la vida, o las palabras traen a mi vida y apartar un momento y ver esos ojos por un momento. Y no te hablo de horas, no te hablo de tiempo, te hablo de momentos. ¿Cuántas veces apartamos un momento para leer su palabra ahora que ya está disponible en iTunes y en todas las aplicaciones digitales, que ya lo tenemos acceso? ¿Cuántas veces nos exponemos ante eso y lo leemos no como un debo ser,
ni un debo hacer, sino que es su corazón diciéndome que tiene cosas buenas para mi vida, cosas buenas para mi familia, y lo leo en ese entendimiento. A veces leemos la Biblia solamente porque es que Él dice que tengo que leer su palabra y su palabra tiene que estar en mi corazón, y por eso la leemos. Pero cuando la busco realmente porque quiero verme en este espejo, quiero ver qué Dios tiene de mí, quiero caminar en esa confianza y que es algo que se va dando gradualmente, empiezo a entender muchas cosas. Busco a Dios no solamente porque tengo muchos problemas, sino porque lo necesito a Él, aunque sé que Él puede solucionarlo, pero lo necesito a Él. Entonces, el reto para estos días es realmente como desarmarnos un poquito. A lo mejor podemos tener muchas máscaras, está bien. Dios lo entiende, por eso también dije eso, que Dios entiende que nos distraemos, que no ponemos atención, que nos equivocamos. Pero si te fijas, la Biblia también narra personas que se pusieron máscaras. David era uno de ellos. Él decía que era muy bueno, pero realmente ves a un David destrozado y después salía a la guerra y era un profeta. Pero vemos a un Dios que lo utiliza, que lo ama y que lo perdonó un montón de veces. Igualmente nosotros pudiéramos ponernos muchas cosas, pero si hay que apartarnos un momento para volver a conectarnos con Dios, ya que cuando tú te conectas con Dios, vuelves a tener la misma vitalidad de antes, espiritualmente hablando y hasta físicamente, empieza a tener sentido muchas cosas. Y yo creo que es un buen tiempo para buscar a Dios un momento. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Y si no tuviste oportunidad en la semana, está bien, lo entendemos nosotros y lo entiende Dios. Pero el problema es, ¿tú lo entiendes? Y ahí te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y solamente, de verdad, vamos a intentar conectarnos con Dios un momento, porque sé que Él está aquí.